En el enigmático pueblo de Villa Azul, donde la penumbra se desliza entre las antiguas calles empedradas, nuestra familia Thompson llegó con la ilusión de un nuevo comienzo. La majestuosa mansión, con sus susurros apenas perceptibles, nos daba la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestras vidas. La emoción de explorar nuestro hogar recién adquirido estaba en el aire. Mientras planeábamos las remodelaciones y restauraciones, mi hermana Emily, la menor de todos nosotros, decidió aventurarse en el ático, un rincón olvidado por el tiempo. Fue allí donde tropezó con Charlotte, una antigua muñeca con cabellos despeinados y ojos fríos que la observaba con una extraña fascinación. Aunque Emily parecía sentir una incomodidad al sostener la muñeca, algo en ella capturó su atención y decidió adoptarla. Con la llegada de la noche, cuando la luna se asomó y las sombras se volvieron cómplices, Charlotte inició su danza macabra. Las luces de la casa parpadeaban en sintonía con las travesuras de la muñeca, mientras ruidos inusuales llenaban el aire y Charlotte se deslizaba sigilosamente por los pasillos. En la penumbra de la habitación de Emily, los ojos de Charlotte brillaban con una malevolencia intensa. La muñeca, ahora liberada del ático, se movía con una agilidad sobrenatural. Mi hermana, ajena a la presencia malévola, se despertó sobresaltada en medio de la noche. ¿Qué estás haciendo allí? No es donde yo te dejé, exclamó Emily, visiblemente desconcertada. Charlotte permanecía inmóvil, su inquietante sonrisa grabada en el rostro. Emily, pensando que yo había estado jugando en su habitación, continuó: seguramente mi tonto hermano estuvo en mi habitación tocando mis cosas otra vez para molestarme y asustarme. Nuestra familia, sumida en un sueño intranquilo, éramos inconscientes de las travesuras de Charlotte. Fotografías familiares aparecían y desaparecían de las paredes. Susurros indescifrables llenaban las habitaciones, mientras objetos cotidianos adoptaban formas retorcidas a la luz de la luna. Mi padre, creyendo que algún animal se había introducido en la casa, planeaba poner trampas al día siguiente. Mi madre, preocupada por la posibilidad de roedores, sugirió llamar a un exterminador. Mientras tanto, la casa, iluminada por la pálida luna, se transformaba en un escenario donde las travesuras cobraban vida propia. En la habitación de Emily, la muñeca, en un rincón oscuro, se mecía con una risa malévola. La mansión de los Thompson, envuelta en la penumbra de la noche, estaba a punto de descubrir la verdadera naturaleza de su nueva habitante, Charlotte. Una sombra alargada se cernía sobre nosotros, y nadie sospechaba el terror que se avecinaba. Con el pasar de las noches, Charlotte intensificó sus travesuras, urdiendo su oscuro plan con astutas artimañas. Nosotros, los Thompson, éramos ajenos a la presencia siniestra que comenzaba a desplegarse en nuestro hogar. En la cocina, la luz titilaba mientras nos sentábamos para disfrutar de la cena. Mi madre notó el problema, y mi padre, pensando que era una falla eléctrica, intentó calmarla. Un extraño ruido interrumpió la tranquilidad de la noche. Mi padre, sugiriendo que era el viento, decidió investigar. Emily, inquieta en su habitación, buscaba a Charlotte por todas partes, pensando que yo había tomado la muñeca. Los reclamos entre mi hermana y yo sobre la ubicación de la muñeca aumentaban la tensión en la casa. Las travesuras de Charlotte se volvían cada vez más audaces. Puertas que se cerraban con golpes repentinos en el pasillo creaban un coro de estruendos que resonaba en toda la casa. En una de esas noches, mientras todos dormíamos, Charlotte tomó las trampas para ratas. Al despertar, nos encontramos con una desagradable sorpresa en el desayuno. «Esto no puede ser, Emily, que te dije de jugar cerca de las trampas», exclamó mi padre mientras descubría las muñecas decapitadas en las ratoneras. Mi hermana, asustada, intentaba explicar que no había sido ella. «Ve a tu cuarto y recoge todos tus juguetes, hoy no quiero que te quedes hasta tarde jugando en los pasillos», le ordenó mi padre a Emily, sin creer en sus explicaciones. La noche continuó con un incidente espeluznante. Las trampas para ratas solo fueron el comienzo de la tormenta que la muñeca desataría. Mientras la oscuridad envolvía la mansión Thompson, Charlotte llevaba a cabo su plan. Una noche, cuando la familia yacía inconsciente en el sueño, Charlotte colocó las trampas para ratas estratégicamente cerca de la cama de mis padres. En el silencio de la noche, mi padre se despertó al escuchar una voz que le decía: «Papá, ven a jugar».
Solo la luz de la luna iluminaba la habitación. Emily, estas no son horas de... Emily, murmuraba mi padre, confundido. Padre, respondió Charlotte con una voz que resonaba en su mente. Mi padre, al levantarse de la cama, pisó las trampas para ratones, lastimándose y cayendo al suelo. Desde su posición, pudo ver a la muñeca correr debajo de la cama. Esto no puede ser real, balbuceó mi padre mientras Charlotte continuaba hablándole. Pero lo es, papá. Estuve esperándote tanto tiempo, murmuró la muñeca con una malicia indescriptible. Mi padre intentó levantarse nuevamente, pero cayó, golpeándose la cabeza contra la cama y perdiendo la conciencia. Mi madre, alertada por el golpe, se despertó, hallando a mi padre en el suelo. Entré en la habitación junto a mi hermana, presenciando la aterradora escena. Papá, exclamó Emily mientras mi madre, en un intento por entender lo que sucedía, pedía ayuda. Llamaron a una ambulancia para llevar a mi padre al hospital. Mientras esperábamos, Emily notó a Charlotte en una esquina de la habitación de mis padres, con sus ojos brillando con satisfacción. Tú hiciste esto, ¿verdad?, acusó Emily a la muñeca. La ambulancia llegó, llevándose a mi padre en medio de la noche. La mansión quedó sumida en un silencio sepulcral. En los días que siguieron, la sombra de la muñeca maldita continuaba oscureciendo la vida de nuestra familia. Mi padre permanecía inconsciente en el hospital, luchando contra las secuelas de su encuentro con la muñeca. En la mansión, ahora habitada solo por mi madre, Emily y yo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La presencia de Charlotte se hacía sentir en cada habitación. Las luces parpadeaban en respuesta a su malévola energía, y los pasillos resonaban con susurros inquietantes. La sensación de ser observado se volvía ineludible. Mi madre, intentando mantener la calma y la normalidad para nosotros, se esforzaba por ocultar su propia ansiedad. No obstante, cada noche se convertía en una prueba de resistencia, ya que los eventos inexplicables continuaban. En la cocina, algunos objetos desaparecían y otros se movían, cambiando de lugar. Las fotografías familiares, una vez llenas de alegría, ahora parecían reflejar la oscura influencia de Charlotte. La muñeca, siempre al acecho en algún rincón oscuro, disfrutaba del caos que había desatado en nuestras vidas. Una tarde, mientras mi madre intentaba mantener la apariencia de normalidad, Emily y yo estábamos en el patio trasero. La atmósfera estaba cargada, y las risas infantiles no lograban ahogar el eco de la presencia siniestra que nos rodeaba. Emily me preguntó, ¿crees que papá estará bien? No lo sé, Emily. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero hay algo sobre esa muñeca. No puedo dejar de pensar que está conectada a lo que le sucedió a papá. Pero mamá dice que solo es una muñeca, ¿verdad?, me contestó ella. No sé qué creer, Emily. Hay algo extraño en toda esta situación. Mientras conversábamos, se escuchó un ruido muy fuerte en la casa. Emily, corre adentro, le grité. Rápidamente, corrimos a la casa. Mi madre, asustada, corre hacia nosotros, tratando de tranquilizarnos para que mantengamos la calma. Mi madre halló las fotografías y jarrones del pasillo destruidos y la escalera del ático abajo, como si alguien hubiera entrado a la casa. Ella decidió investigar por sí misma. Subió al ático, pero no encontró rastro de nadie. Sin embargo, la presión en la casa no disminuyó. Cada noche, los sucesos extraños continuaban, como si Charlotte estuviera decidida a mantenernos en un estado constante de terror. Esa noche decidimos dormir Emily y yo en la misma habitación. La situación alcanzó su punto álgido esa noche. En la oscuridad, Charlotte desencadenó una tormenta de sucesos, haciendo que la puerta se cerrara con fuerza encerrándonos en la habitación. Mi madre, agotada y aterrada, intentó abrir la puerta. Emily y yo gritábamos por ayuda, mientras escuchábamos risas en la oscuridad. La risa de Charlotte resonaba por toda la casa, mezclándose con la voz de mi madre tratando de abrir la puerta. La oscuridad se apoderaba de cada rincón, y la sensación de que algo maligno estaba acechando se volvía abrumadora. Mi madre, valiente pero visiblemente nerviosa, luchaba por abrir la puerta que nos mantenía atrapados en nuestra habitación. Emily y yo, aterrados, nos abrazábamos en la penumbra, intentando encontrar consuelo en medio de la pesadilla.
Un grito de dolor vino del otro lado de la puerta. De repente, el ruido cesó. El silencio descendió sobre la casa como un manto pesado. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo iluminado por la luz de la luna. Nos aventuramos fuera de nuestra habitación con precaución, pero la calma era solo la antesala de una nueva tormenta. Mi madre yacía en el suelo con la pierna cortada. En la oscuridad, Charlotte la había atacado. En el centro del pasillo, la muñeca estaba tirada en el suelo, con sus ojos inmóviles ahora desprovistos de la malévola luz que la caracterizaba. Mi madre se acercó a la muñeca inerte. La atmósfera estaba cargada de un silencio sepulcral. Emily y yo mirábamos con incredulidad, preguntándonos si la pesadilla finalmente había llegado a su fin. Pero la tranquilidad fue efímera. De repente, las luces parpadearon violentamente. La muñeca, aparentemente inerte, cobró vida nuevamente, girando su cabeza hacia nosotros, clavando su mirada en mi hermana. «Tenemos que salir de aquí», gritó mi madre. Corrimos hacia la salida, pero cada puerta que intentábamos abrir se cerraba violentamente frente a nosotros. Charlotte, ahora más poderosa que nunca, jugaba con nosotros como títeres en su macabro espectáculo. La risa de la muñeca llenaba nuestros oídos mientras nos veíamos atrapados en una danza macabra. La casa misma parecía cobrar vida, como si estuviéramos atrapados en un sueño tormentoso del cual no podíamos despertar. Emily y yo nos encontrábamos atrapados en el macabro juego de Charlotte, ahora más poderosa y siniestra que nunca, jugaba con nuestras vidas como si fuéramos marionetas en su tétrico espectáculo. Cada intento de escapar era frustrado por la influencia sobrenatural de Charlotte, quien se regocijaba en nuestra desesperación. Mi madre, herida pero decidida a protegernos, nos guió hacia el sótano. Allí encontramos viejas cajas, telas y objetos olvidados que podrían ser útiles. Con determinación, mi madre buscó una solución para acabar con la pesadilla que nos acosaba. En medio del caos, Emily vio a la muñeca en la entrada del sótano. La risa de Charlotte resonaba mientras bajaba escalón por escalón. Mi madre rebuscó entre las cajas y encontró un viejo bidón de gasolina y una caja de fósforos cerca del calentador. Con determinación, ideó un plan para enfrentar a la muñeca. Emily y yo asentimos, conscientes de que esta era la única manera de liberarnos de la influencia malévola de Charlotte. Cuando bajó el último escalón, nos arrojamos sobre ella, cubriéndola con una bolsa de trapo, mientras mi mamá, con decisión, roció la muñeca con gasolina mientras Emily y yo manteníamos la distancia. Encendió el fósforo y prendió fuego a la muñeca. Las llamas consumieron a Charlotte, la risa malévola se desvaneció en un último alarido. El humo negro llenó el sótano mientras la muñeca se retorcía en el fuego. La casa temblaba como si la misma estructura llorara la pérdida de la entidad oscura que la había poseído. Con Emily, miramos con asombro y terror la destrucción de la muñeca. Las llamas consumieron cada rincón de la muñeca, y en medio del fuego, la risa de Charlotte se desvaneció, y con ella, la influencia tenebrosa que había plagado nuestra casa. Mientras las llamas se extinguían, llevando con ellas el mal que había acechado cada rincón de la mansión. A medida que la casa recuperaba su calma, entendimos que la pesadilla finalmente había llegado a su fin. Nos abrazamos, reconociendo que, aunque heridos y afectados, habíamos logrado resistir a la oscuridad que amenazaba con devorarnos. Días después de la escalofriante noche en la mansión, mi familia esperaba noticias sobre la recuperación de mi padre en el hospital. Mientras los médicos trabajaban para tratar sus heridas, la visita a un paciente que compartía habitación con él, en la cama de al lado, le reveló una aterradora verdad. Al recibir la impactante revelación sobre la verdadera naturaleza de la maldición que afligía a mi familia, mi padre sintió una urgencia abrumadora. Sin esperar a su completa recuperación, se levantó de la cama del hospital, ignorando cualquier dolor persistente, y se dispuso a buscar a su familia. El corazón latía con fuerza en su pecho mientras corría por los pasillos del hospital. Cada paso resonaba con la urgencia de proteger a sus seres queridos de la amenaza que se cernía sobre ellos. Los médicos y enfermeras intentaban detenerlo, pero la determinación de mi padre era inquebrantable. Una mañana mientras desayunábamos, escuchamos una voz conocida: Emily, Benjamín, Margaret. Era mi padre que había llegado, respirando agitadamente,
nos subió al auto, recogimos lo poco que pudimos y durante el viaje, compartió la impactante revelación que había recibido del familiar de este paciente. La familia sintió el peso de sus palabras al comprender la verdad sobre la casa. Esta persona, que había vivido en Villa Azul durante décadas, se acercó a mi padre con una mirada seria, y le dijo que tenía que contarle algo sobre esa casa, en la que él vivió con su familia. Le contó sobre la maldición que afectó a su familia, y que esta no proviene de la muñeca, sino de la casa misma. Es un lugar oscuro, y cada cierto tiempo, la casa exige un tributo. Se queda con los niños que entran en ella. Mi padre, asombrado y angustiado, escuchó atentamente, mientras esta persona le contaba historias escalofriantes de otras familias que habían experimentado sufrimientos similares en Villa Azul. Le dijo que la muñeca solo es un conducto para la maldición, pero el verdadero mal reside en la casa. Es como si tuviera vida propia y se alimentara de la inocencia de los niños. Una vez arriba del auto, alcancé a ver otra muñeca en la ventana del ático como si nos observara al alejarnos. Mi familia dejó atrás Villa Azul, llevándose consigo las cicatrices de la experiencia. A medida que nos alejábamos de la mansión, sentimos un peso levantarse de nuestros hombros, como si hubiéramos escapado de las garras de una influencia que amenazaba con devorarnos. Mi padre, agradecido por la oportunidad de salvar a su familia, se recuperó lentamente en el hospital. Aunque la noche tenebrosa dejó una marca indeleble en nuestros corazones, encontramos consuelo en saber que estábamos juntos y fuera del alcance de la maldita casa. Villa Azul, con su apariencia tranquila y callejones empedrados, quedó atrás, pero la leyenda de Charlotte persistiría en la memoria de mi familia. La antigua mansión, en su soledad, esperaría pacientemente la próxima familia que entraría, desconociendo el oscuro destino que les aguardaba a aquellos que cruzaran su umbral. La maldición de Villa Azul permanecería viva, acechando en las sombras, listo para reclamar nuevos tributos.